Mi nombre es Alina y durante 17 años creí que entendía al hombre con el que me casé. David era como una silla cómoda y bien usada, sólida, fiable y siempre presente. Era ingeniero de software, un hombre de rutinas tranquilas y soluciones lógicas. Nuestra vida era un tapiz de hábitos compartidos, panqueques los sábados por la mañana, paseos nocturnos con el perro, un entendimiento mutuo que necesitaba pocas palabras. Confundí esa paz con vacío, confundí su constancia con una falta de pasión. Fui una tonta. Todo empezó cuando Mark se unió al estudio de arquitectura donde trabajo como coordinadora de proyectos. Él era todo lo que David no era. Ruidoso, efusivo, con una energía que parecía crepitar en el aire a su alrededor. Se fijaba en las cosas, se notó mi nuevo corte de cabello. Recordó un proyecto que había mencionado de pasadas semanas antes. Me hacía sentir fascinante. Nuestras conversaciones comenzaron sobre cronogramas y hojas de presupuesto, pero pronto se extendieron a las pausas para el café, luego a largos almuerzos en los que hablábamos de arte y viajes y de todos los sueños que había guardado en el ático de mi vida junto a mis viejos libros universitarios. La primera vez que le mentí a David se sintió como un peso físico en el pecho. Le dije que estaba trabajando hasta tarde en una propuesta urgente. En lugar de eso estaba sentada en un bar de vino con Mark, escuchándolo hablar de su divorcio y de su deseo de un nuevo comienzo. Recuerdo cómo la luz de las velas parpadeaba en sus ojos y cómo su risa parecía atraer a todos en la sala hacia él. Sentí una emoción, una chispa pequeña, peligrosa y adictiva que susurraba que aún era joven, aún deseable. Me dije que solo era amistad, una conexión inofensiva para ahuyentar la monotonía de la mediana edad que sentía asentarse sobre mí. Estaba construyendo un hermoso y frágil castillo de mentiras y yo era la única que no podía ver lo endeble de sus cimientos. En casa David era el mismo de siempre, me preguntaba por mi día y yo le daba la versión higienizada y editada, lavada de su código, de su rosa, de nuevo documental que quería que viéramos. Empecé a sentir un resentimiento latente hacia su previsibilidad. Su tranquila satisfacción se sentía como un juicio sobre mi inquietud. Empecé a pasar cada vez más tiempo en mi teléfono, el resplandor de la pantalla, un faro hacia mi mundo secreto donde las palabras de Mark me hacían sentir como la protagonista de mi propia historia por primera vez en años. Y luego, casi imperceptiblemente al principio, David empezó a cambiar. Fue sutil, como cambia una estación. Comenzó a trabajar hasta más tarde, citando un nuevo proyecto complejo que requería toda su atención. Parecía absorto, pero de una manera concentrada, no preocupada. Tenía una nueva luz en los ojos, un sentido de propósito que no había visto desde los primeros días de su carrera. Yo estaba tan absorta en mi propio drama clandestino que apenas le presté atención. De hecho, me sentía aliviada. Su ausencia me daba más libertad, más espacio para respirar el aire embriagador de mi doble vida. Una noche llegó a casa y anunció que había decidido dedicarse a escribir. Casi me reí. David, mi hombre de números y lógica, quería escribir. Dijo que necesitaba una salida creativa, algo que equilibrara la naturaleza binaria de su trabajo. Instaló un pequeño y elegante portátil en un escritorio en la esquina de nuestro dormitorio y la mayoría de las noches después de cenar se retiraba allí con los dedos volando sobre el teclado con una intensidad silenciosa. Nunca le pregunté qué estaba escribiendo. Estaba demasiado ocupada elaborando mis propias narrativas en mensajes de texto a Mark, historias en las que yo era la heroína incomprendida y David apenas un personaje secundario. Pero empezó a ocurrir algo extraño. El brillo de mi aventura con Mark comenzó a apagarse. Sus mensajes se volvieron menos frecuentes. Sus promesas de dejar atrás su pasado infeliz empezaron a sonar huecas, ensayadas. La emocionante imprevisibilidad que había anhelado comenzó a sentirse como simple falta de fiabilidad. Mientras tanto, en casa, David se estaba volviendo más atento las noches en que estaba presente. Sugeriría que cocináramos juntos algo que no hacíamos desde hacía años. Recordó mi flor favorita y trajo a casa un ramo de lirios sin motivo alguno. El contraste era vertiginoso. Yo lo estaba traicionando activamente y él estaba inexplicablemente tratando de reconquistarme. La culpa se convirtió en una compañera constante y fría, enroscándose alrededor de mi corazón durante el día y manteniéndome despierta por la noche.
Decidí que tenía que terminar, la fantasía se estaba derrumbando bajo el peso de su propio engaño, necesitaba romper con Mark, volver a comprometerme con mi matrimonio, intentar encontrar el camino de regreso a la paz que había descartado tan descuidadamente. Arreglé para verlo una última vez en un lugar público y neutral, un jardín botánico al otro lado de la ciudad. Le dije a David que iba a pasar la tarde con una amiga que necesitaba un poco de tiempo de chicas. Él simplemente asintió desde su escritorio sin apartar la vista de la pantalla. Que lo pases bien, Elena, dijo con voz uniforme. Eso debería haber sido mi primera advertencia. El David que habría preguntado con qué amiga me habría dicho que saludara de su parte. Este nuevo David simplemente siguió escribiendo. Conduje hasta el jardín con un nudo de determinación en el estómago. El día estaba brillante y soleado, un contraste cruel con la tormenta que se gestaba dentro de mí. Vi a Mark esperando junto a la fuente tal como habíamos acordado. Pero al acercarme mis pasos vacilaron y luego se congelaron por completo. No estaba solo. Sentado en el banco de piedra junto a él con una postura relajada y conversacional estaba Davide, mi Davide. Estaban hablando. No había tensión ni ira en su lenguaje corporal. Parecía una reunión casual entre dos viejos colegas. El mundo pareció ralentizarse, los sonidos del jardín se desvanecieron en un rugido apagado en mis oídos. Mark me vio primero y su rostro palideció, sus ojos se abrieron con un pánico que sentí resonar en mi propia alma. Luego David se giró, me miró y su expresión no era de sorpresa ni de furia, era de una calma profunda e inquietante. Se levantó, dijo algo en voz baja a Mark, quien inmediatamente se puso de pie y se alejó sin una sola mirada en mi dirección. Luego David empezó a caminar hacia mí, cada paso era medido, deliberado. Se detuvo a unos pocos metros y con esa voz familiar y firme que ahora sonaba como la de un extraño dijo: «Hola Elina, creo que es hora de que volvamos a casa y tengamos una charla. ¿No te parece?». En ese momento el hermoso castillo de mentiras que había construido se desmoronó en polvo y me di cuenta de que el hombre tranquilo y predecible que había dado por sentado no había sido ingenuo en absoluto. Había estado diseñando sus propios planos todo el tiempo. El camino de regreso fue un silencio tan profundo que se sentía como una entidad física, una tercera persona en el coche que succionaba todo el aire. No me miró, no habló, sus manos descansaban suavemente sobre el volante, su postura relajada como si simplemente regresáramos de un recado mundano. Yo en cambio era una estatua de puro pánico, mi mente un torbellino frenético de cómo y por qué es, cuánto tiempo llevaba sabiéndolo, de qué habían estado hablando él y Mark, por qué no estaba gritando, la ausencia de su ira era más aterradora que cualquier arrebato. Entramos en nuestra casa y ya no se sentía como nuestra, se sentía como un escenario después de que la obra ha terminado. Todos los accesorios eran familiares, pero el significado se había ido. Fue directamente a la cocina y se sirvió un vaso de agua del filtro. El simple acto cotidiano se sentía como una parodia extraña de la normalidad. Se apoyó en la encimera, dio un sorbo lento y me miró. «Siéntate, Alina», dijo. Su voz era tranquila, desprovista del temblor de rabia que esperaba y eso lo hacía aún más absoluto. Me desplomé en una de las sillas de madera de la mesa de la cocina, mis piernas finalmente cedieron. «David, por favor, déjame explicarte», supliqué, las palabras sabiendo a ceniza. «No hay necesidad de explicaciones», respondió, dejando el vaso con un suave y definitivo clic. «Lo sé todo, sé todo. Sé del primer almuerzo de negocios en Javanis, aquel en el que le dijiste que te sentías invisible. Sé del mensaje que enviaste desde nuestro baño la noche de nuestro aniversario diciendo que desearías estar con él. Sé que le dijiste que mi silencio se sentía como una prisión. Un terror frío, más frío que cualquiera que haya conocido, se filtró en mis huesos». Él conocía las palabras privadas, estúpidas y llenas de clichés que había susurrado y escrito, pensando que estaban encerradas en un mundo secreto. «¿Cómo?». La pregunta fue un susurro ahogado. Esbozó una sonrisa pequeña casi imperceptible que nunca llegó a sus ojos. Mi escritura, Alina, nunca fue solo un pasatiempo. Caminó hasta la mesa de la cocina donde su portátil estaba cerrado y silencioso, lo abrió, la pantalla cobró vida y lo giró hacia mí. En la pantalla había un documento de procesador de textos, el título hizo que la habitación se inclinara. El gerente de proyectos por David Ellis. Y las primeras páginas ordenó, su tono era el de un profesor dirigiendo a un alumno. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía controlar el panel táctil. Desplacé hacia abajo y entonces vi mi vida, mis pensamientos, mi aventura secreta expuestos con una prosa cruda y bellamente precisa. La protagonista era una mujer llamada Elener, casada con un hombre fiable y metódico llamado Daniel. Conoce a un carismático contratista llamado Marcus. Los detalles
detalles eran los nuestros. El bar de vinos específico, el diálogo exacto de nuestros intercambios de mensajes, el monólogo interno de mi culpa y mi autojustificación. Había capturado mi voz en mi tormento interior con una precisión quirúrgica devastadora, había escrito mi propia historia y la había escrito con una claridad que yo nunca había poseído mientras la vivía. No lo entiendo, balbuceé, lágrimas de pura e inalterada vergüenza corriendo por mi rostro. Esto era una violación más profunda que cualquiera que yo hubiera cometido. No solo había descubierto mis secretos, los había diseccionado. Es realmente bastante sencillo, dijo David, cerrando el portátil con un suave chasquido. Cuando noté por primera vez el cambio en ti, la nueva luz en tus ojos que no era para mí, el teléfono que de repente siempre estaba protegido con contraseña, en la distancia emocional, no me enfadé, me volví analítico. En el fondo soy un solucionador de problemas y tú, Elina, presentabas un problema fascinante, así que reuní datos. Un registrador de teclas en tu portátil me dio cada correo electrónico, cada mensaje instantáneo, cada borrador olvidado que jamás escribiste. Invadiste mi privacidad, grité. Un intento inútil de reclamar algún terreno moral, corrigió con la voz aún peligrosamente nivelada, conduje una investigación y los datos que compilé contaban una historia, una verdad dolorosamente común, pero pensé que con el marco narrativo adecuado podría convertirse en algo más, así que decidí escribirla para procesar la traición a través de la estructura y el arco de los personajes, pero toda historia necesita un tercer acto convincente. Luego explicó en ese mismo tono procedimental y calmado cómo había encontrado a Mark. Había sido sencillo, usó la información de nuestros chats y se presentó en su apartamento una noche. David, mi esposo silencioso, se había plantado en la puerta de Mark y sin alzar la voz expuso toda la situación. Le mostró transcripciones impresas de nuestras conversaciones digitales más íntimas. Le dijo que estaba escribiendo una novela basada en ello, una novela que usaría nombres reales y detalles reales e incriminatorios. Mark es fundamentalmente un hombre débil, dijo David con una nota de desdén, finalmente coloreando sus palabras y muy consciente de su imagen. La perspectiva de ser el villano en un libro publicado, de ver su reputación profesional destrozada y su vida personal convertida en fuente de chismes, fue persuasiva, fue extraordinariamente cooperativo después de nuestra pequeña charla. Nuestro encuentro en el jardín fue el día número 1. Necesitaba presenciar el momento de la revelación, necesitaba ver la fachada derrumbarse. Yo estaba completamente rota. Esto no era la venganza de un hombre apasionado traicionado, era la venganza intelectual y calculada de una mente que había subestimado profundamente. No había gritado ni arrojado cosas, había escrito mi humillación. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté con la voz hueca. Publicas esa cosa, me destruyes. David me miró y por primera vez vi un atisbo del dolor bajo la calma helada. Era profundo y antiguo, una herida que yo había infligido y que ya había cicatrizado de la forma más extraña. No, Alina, la publicación nunca fue el objetivo principal, la escritura fue mi terapia, la verdadera venganza es esta. Hizo un gesto vago alrededor de la habitación hacia el espacio entre nosotros. Esto, tú sentada ahí sabiendo que yo conozco cada pensamiento patético y lleno de clichés que cruzó por tu mente. Sabiendo que el hombre por el que arriesgaste nuestra vida fue tan fácilmente desenmascarado y plegado, sabiendo que el esposo que considerabas aburrido y predecible es alguien a quien nunca conociste de verdad. Vivirás con este conocimiento todos los días. Tendrás que mirarme y ver al hombre que te superó, que convirtió tu aventura emocional en un proyecto de escritura creativa. Tendrás que decidir cada mañana si puedes soportar vivir en esta casa con este hombre, con este manuscrito no dicho para siempre entre nosotros. Se puso de pie mirándome desde lo que parecía una gran altura. El libro está terminado. Ya he mirado el manuscrito a varias agencias literarias, ha recibido comentarios alentadores. Si se publica o no, ahora está en manos del mercado. Existe tu confesión escrita con mi mano. Esa es tu condena. Ahora, si me disculpas, mis rosas necesitan agua. Y salió por la puerta trasera, dejándome sola en el aplastante silencio de la cocina, mirando el portátil cerrado que contenía el plano de mi caída escrito por el silencioso y aterrador desconocido con el que me había casado.
El silencio que se asentó sobre nuestra casa después de ese día en el jardín no fue un silencio vacío. Era algo pesado y vivo, espeso con las palabras que él había escrito y las verdades que yo nunca podría negar. Nos convertimos en expertos en una nueva y terrible danza. David se movía por las habitaciones con un propósito tranquilo, yendo a trabajar, cuidando su jardín, tecleando ocasionalmente en su portátil. Era educado, incluso cortés. Me preguntaba si quería café, me decía que llegaría tarde. Comentaba sobre el clima. Era una representación de la normalidad tan impecable que resultaba escalofriante. Yo era la que se deshacía por las costuras. Intenté una vez romper la fachada, lo esperé en la sala de estar una noche, las luces bajas y le abrí mi corazón. Hablé de mi arrepentimiento, de mi profunda vergüenza, de cuánto extrañaba al hombre con el que me había casado. Le rogué que encontráramos la manera de ver a un consejero, de intentar reconstruir desde las cenizas. Él escuchó con la cabeza ladeada la expresión de una curiosidad distante, como si yo fuera un espécimen peculiar bajo un microscopio. Cuando terminé, sin aliento y llorando, dijo: aprecio que digas eso, Alina, pero mi proceso de sanación está en gran medida completo. El libro fue mi terapia. Tendrás que encontrar tu propio camino hacia la tuya. Había reformulado su venganza como su viaje personal hacia el bienestar y al hacerlo me dejó completamente sola en mi penitencia. No había pelea que tener ni puerta que azotar, solo esta inmensa y silenciosa victoria suya. Las semanas se fundieron en meses. La espera era su propia forma especial de tortura. Cada vez que sonaba el teléfono, cada vez que revisaba su correo electrónico, mi corazón se detenía. ¿Era este el momento? ¿Había llamado a un agente? ¿Había ofrecido un trato, un editor? Vivía en el corredor de la muerte, esperando un indulto o una fecha de ejecución, y David era el carcelero que nunca daba ninguna señal. Entonces, un martes cualquiera sucedió. Él estaba en su escritorio y yo fingía leer un libro cuando dejó escapar un suspiro suave y satisfecho. No era un sonido de excitación, sino de culminación. Giró su portátil, en la pantalla había un correo electrónico de un agente literario. La línea de asunto decía: oferta de representación, el gerente de proyectos. La sangre se me heló. Les encanta, dijo David. Una sonrisa genuina tocó sus labios por primera vez en lo que parecían años. Dicen que la voz es auténtica y convincente. Admiran particularmente la representación matizada de la interioridad de la esposa. Me sentí enferma, lo estaban elogiando por su comprensión de mi traición. El libro avanzó rápidamente después de eso. El agente aseguró un acuerdo con una editorial reconocida. David desaparecía para reuniones y regresaba con una nueva y tranquila confianza. Ya no era solo mi esposo, era un autor con un futuro. Mi crimen se había convertido en su capital. Yo estaba atrapada en una pesadilla de mi propia creación, obligada a ver al hombre que había traicionado construir una nueva y exitosa identidad sobre los cimientos de mi infidelidad. El último y exquisito giro del cuchillo llegó el día en que llegaron los ejemplares anticipados. Se entregó una caja en la casa. David la abrió con la reverencia de un padre primerizo. Sacó un libro. La portada era elegante, sobria. El título, el gerente de proyectos, me miraba fijamente y allí en la contraportada estaba su foto de autor. Se veía reflexivo, inteligente y completamente en paz. Me entregó un ejemplar. Me gustaría que tuvieras este, dijo. Lo he dedicado para ti. Con manos temblorosas abrí la primera página. Allí, con su caligrafía precisa, decía: para Alina, sin quien esta historia no habría sido posible. Gracias por la inspiración, David. Levanté la vista hacia él, el mundo nadando en mis lágrimas. Esto era todo, esta era la victoria final y completa. Ya no solo me humillaba en privado, estaba inmortalizando mi fracaso, publicándolo para que el mundo lo viera y luego, con una crueldad impresionante, agradeciéndome por ello. Había tomado el periodo más vergonzoso de mi vida y lo había convertido en su logro más orgulloso. La fiesta de publicación es la próxima semana. Continuó con voz ligera y conversacional en la Galería Gibson. Es un lugar bastante bonito. Por supuesto, estás invitada, aunque entendería si prefirieras no ir. Solo pude quedarme mirándolo muda. La galería, el mismo lugar donde Mark y yo nos habíamos reunido para uno de nuestros almuerzos secretos. David lo sabía, por supuesto que lo sabía, él lo sabía todo.
La noche de la fiesta me quedé en casa, me senté en la sala de estar a oscuras imaginando la escena, las copas tintineando, los murmullos de admiración, David, el nuevo autor sereno e intrigante, aceptando con gracia las felicitaciones por un libro que detallaba la destrucción de su matrimonio. Él sería el héroe comprensivo, el hombre brillante que canalizó su dolor en arte. Yo sería el cliché, la esposa infiel, una nota al pie en su historia de éxito. Llegó a casa tarde oliendo a vino y perfume caro. No estaba borracho, pero estaba exultante. Una tranquila victoria irradiando de él, me miró sentada en la oscuridad y simplemente asintió. Fue un éxito, dijo. El libro va a una segunda impresión. Fue entonces cuando finalmente comprendí el alcance completo y devastador de su venganza. No se trataba de divorciarse de mí, de echarme, se trataba de convertirme en una residente permanente de la prisión de mi propio error. No solo había expuesto mi aventura, la había monetizado, no solo había robado mi narrativa, la había publicado bajo su propio nombre. Él prosperaría a partir de mi pecado y yo tendría que vivir en esta casa con este hombre y verlo hacerlo. Cada cheque de regalías, cada reseña positiva, cada edición traducida sería un recordatorio nuevo. Había tomado mi traición y con la calma precisión de un ingeniero maestro había construido un glorioso e inexpugnable monumento a ella, y mi castigo era vivir para siempre en su sombra. El hombre tranquilo y fiable no solo se había desquitado, se había asegurado de que siempre estaría ganando.